En la enseñanza pasada vimos los primeros versículos de este capítulo, los versículos del 1 hasta el 6, y en esta enseñanza estuvimos hablando de la caída de la humanidad, cómo los seres humanos escucharon la voz de la serpiente, se dejaron influenciar por esta serpiente astuta y finalmente la mujer tomó del fruto del árbol, comió de él y también ofreció a su marido, el cual comió así como ella, según lo que dice la palabra de Dios. La serpiente que encontramos allí en el jardín la identificamos claramente como Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y también decíamos que había otros títulos con los cuales la palabra del Señor se refería a esta criatura, que fue hecha por Dios en una condición de perfección. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, pero que debido a su orgullo cayó de esa posición de honor y de privilegio en la cual Dios le había puesto, la posición que Dios le había concedido. Anheló cosas que no eran para ella, para la serpiente, para Lucero, que anteriormente llamado de esa manera, pero que debido a su desobediencia se convirtió en ese otro personaje, ¿cierto? Al cual llamamos con todos esos nombres: diablo difamador, Satanás opositor, engañador, tentador, homicida y muchas otras cosas, otros términos con los cuales la Biblia se refiere a esta criatura. Esta criatura astuta, engañadora, vino al jardín poniendo dudas sobre el carácter de Dios y finalmente llamando a Dios mentiroso, diciéndole a la mujer: no morirás, y más bien incitando en el corazón de la mujer un anhelo y un deseo como el que él tenía en su propio corazón. Él anhelaba un trono, ¿cierto? Dijo: yo seré como el Altísimo, seré semejante al Altísimo, y sembrando esta misma inquietud en el corazón de la mujer, la incitó hacia el pecado. El domingo pasado surgía la pregunta, cuando terminábamos la enseñanza, dijimos que el ser humano comió del fruto del árbol, tanto la mujer como el varón, y luego la muerte se produjo. Y nos hacíamos la pregunta, entonces, ¿quién fue el culpable, cierto? ¿Quién fue el culpable de ese pecado? Y dijimos que hoy vamos a dar un poquito más de ideas con respecto a ese tema. Ese aspecto, esa pregunta es una pregunta muy, muy natural, ¿cierto? Siempre queremos saber quién es el responsable de alguna cosa en particular. Eso es algo muy natural para nosotros, los seres humanos. Y algo que sucede también frecuentemente es que los seres humanos tratamos como de transferir la culpa los unos a los otros, y hay algo en nuestra naturaleza que nos obstaculiza de reconocer o aceptar las consecuencias de aquello que nosotros mismos hemos hecho u ocasionado. Entonces es algo de lo más natural, esa pregunta. Entonces tenemos que tratar de dar una respuesta basándonos en lo que la Biblia nos enseña. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable de que el pecado entrara en el mundo? La serpiente fue la culpable, ¿cierto? Podríamos decir, porque ella fue la que vino al jardín con astucias y engaños para cambiar la manera de pensar de la mujer y de Adán. Fue la mujer que se dejó entrampar allí, ¿cierto? Con este discurso, con estas palabras que la serpiente trajo. ¿O fue el hombre por estar en otras cosas menos pendiente de su esposa y atento a lo que estaba sucediendo allí en el jardín? La respuesta, mis hermanos, la respuesta más simple que podemos dar es que todos tienen responsabilidad, ¿cierto? Absolutamente todos tienen responsabilidad. La serpiente, con su astucia y sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, vino al jardín para engañar a la mujer. La mujer se dejó seducir por la mentira de la serpiente, y el varón, de una manera completamente libre, decidió comer del fruto de este árbol. Ahora todos son culpables del pecado.
y cada uno tiene su particular responsabilidad en referencia a este pecado que se cometió en el jardín del Edén. Sin embargo, si hablamos no de culpabilidad, sino de responsabilidad, sabemos que el hombre, el varón, Adán, por ser cabeza de toda la humanidad y por ser cabeza de su esposa, tiene una responsabilidad mayor. Y eso se muestra, entre otras cosas, en el hecho, como lo vamos a leer en un ratito en el pasaje, de que cuando Dios viene para pedir cuentas por lo que ha sucedido, a la primera persona que llama es al varón, ¿cierto? Adán, ¿dónde estás? ¿Cierto? ¿Dónde estás tú? Entonces, si hablamos de culpabilidad, cada persona que pecó es responsable de su pecado. Si hablamos de responsabilidad, en este caso el varón tenía una mayor responsabilidad por cuanto Dios lo había hecho cabeza de toda la humanidad. Dios creó primero al hombre, de la costilla del varón sacó a la mujer y de la unión de esta pareja venimos todos nosotros. Entonces, de alguna manera, todo lo que Adán estaba desarrollando allí tenía un impacto, un efecto sobre toda la humanidad que estaba representada en Adán en ese momento. No significa que Adán, porque ahora también nosotros podríamos decir, bueno, es que es por la culpa de Adán que todos nosotros estamos en la manera en la que estamos. Tampoco. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado y por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la idea con esto, mis hermanos, es que no empecemos a repartir responsabilidades cuando nosotros hemos pecado contra Dios. Voy a ampliar un poquito más esto en un momento, pero cuando pecamos contra Dios tenemos la tendencia a suavizar nuestra propia culpa, ¿cierto? Nuestra propia responsabilidad, transfiriendo esa culpa y responsabilidad a otras personas. No es la manera como nosotros deberíamos lidiar con el pecado que hay en nuestros corazones, pero insisto, en un momentito vamos a hablar un poco más acerca de eso. Tan pronto como Adán y Eva comieron del fruto del árbol, se produjo en ellos la muerte. Eso fue algo inmediato. Recordemos las palabras de Dios. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿cierto? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no solo morirás, sino ciertamente morirás, de seguro morirás. Así que Dios había sido muy claro en esta indicación, en las consecuencias claras del pecado que los seres humanos iban a enfrentar debido a la desobediencia. ¿Cuándo morirían? El día que comieran del árbol. Pero entonces eso nos lleva a hacernos la pregunta, como vamos a ver en los textos que vamos a ir leyendo, eso nos lleva a hacernos la pregunta, pero no vemos que ellos murieron en verdad, ¿cierto? No vemos que ellos murieron. Más adelantico encontramos a Adán hablando, cosiendo hojas de higuera. Un muerto no cose hojas de higuera, ¿cierto? Un muerto no habla, un muerto... entonces, ¿cómo así que ellos murieron si los vemos haciendo diferentes actividades allí en el jardín? Además, otra cosa que nos puede sonar como un poco confusa es el hecho de que la serpiente le dijo a la mujer, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y más adelantito, ahí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 22, la palabra de Dios nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, tenía razón la serpiente, porque la serpiente dijo exactamente eso mismo, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora el Señor reconoce que el hombre es como Él, sabiendo el bien y el mal. Así que la serpiente debe ser la buena de esta película, ¿no? De esta historia, de este relato. Y mis hermanos, yo he escuchado algunas atrocidades y he leído algunas atrocidades con respecto a esto en las redes sociales.
y a veces atrocidades que vienen de personas que en algún momento profesaron ser cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que finalmente sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de la verdad, que en el relato que nosotros encontramos en Génesis, el malo de la historia es Jehová y que la serpiente es la buena de esta historia. La serpiente en realidad quería que los seres humanos abrieran sus ojos. Y vemos que en el versículo 22 dice claramente que los seres humanos abrieron sus ojos y que los seres humanos eran como Dios, sabiendo el bien y el mal, y que Dios estaba allí como que ocultando algo importante para ellos, para que los seres humanos no fuesen como Él, para que los seres humanos no fuesen, podríamos decir, dioses, ¿verdad? No fuesen dioses. Recordemos algo muy importante que decíamos la semana pasada. El hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza no nos hace dioses. Y una de las cosas que nos muestra eso claramente es el hecho de que Dios había puesto límites a los seres humanos. El bien, ¿quién determina el bien? Lo determina Dios, con su sabiduría, con su poder, con su autoridad. Esa capacidad de determinar lo bueno o lo malo no le corresponde a los seres humanos. Entonces los seres humanos no pueden ser como Dios en esa manera. Eso es algo que solamente está reservado para nuestro Creador. Así que Dios nos hizo como imagen y semejanza de Él para que fuésemos sus representantes, para que fuésemos reflejos de nuestro Creador a toda su creación, pero en ninguna manera eso nos convierte en dioses. Nos convierte en criaturas de Dios a las cuales Dios concedió una bendición, un privilegio de señorear sobre la creación, pero siempre bajo la guía y bajo la autoridad y bajo la dirección del Creador. En el momento que el ser humano se sale de esa guía, de esa autoridad, de esa voluntad, de esa dirección del Creador, entonces empezamos a cometer desastres y a tomar decisiones que traen muerte y destrucción a nuestras propias vidas y también a la humanidad. Entonces, la serpiente, es cierto, dijo a los seres humanos serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que la serpiente no dijo fue que eso iba a traer consecuencias desastrosas, nefastas para los seres humanos. La serpiente dijo, no van a morir. Quiso eliminar las consecuencias del pecado. Y al eliminar las consecuencias del pecado, los seres humanos se sienten más libres de pecar, ¿cierto? Es algo que también mencionaba el domingo pasado. Cuando nosotros sabemos que si cruzamos una línea hay un peligro, como en el ejemplo de una cerca, si quitamos esa cerca, detrás de la cerca hay perros bravos, furiosos. Si nosotros sabemos que detrás de eso hay un peligro, vamos a evitar quitar esa cerca, ¿cierto? Vamos a evitar cruzarla. Pero si decimos no pasa nada, no hay ningún problema, tranquilo, entonces simplemente pasamos como inadvertidamente y no nos preocupamos por las consecuencias. Así que la serpiente engañó al ser humano, primeramente sembrando duda en el corazón de los seres humanos acerca de las intenciones de Dios. Dios no quiere que ustedes sean como Él, Dios está reservándoles algo importante. Ustedes pueden ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y además quitando las consecuencias y diciéndoles no va a pasar absolutamente nada. Y eso lo escuchamos, creo yo, durante toda nuestra vida, ¿cierto? No seas tonto, no te preocupes, haz lo que no va a pasar nada. Las drogas, no te preocupes, no va a pasar nada. La sexualidad desbordada, no te preocupes, no va a pasar nada. Hasta que finalmente las consecuencias de nuestras malas decisiones se hacen evidentes. Dios quiso protegernos, Dios quiso advertirnos, Dios quiso colocar una valla de protección a nuestro alrededor a través de sus mandamientos. Pero los seres humanos tomamos la decisión opuesta y decimos, yo voy a hacer lo que es bueno a mis ojos, lo que es agradable para mí, lo que es codiciable para mí. Y finalmente se produce la muerte. Pero volviendo al punto, Dios dijo, el día que comieres del árbol ciertamente morirás. Y si esto fue la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se cumple. Y la verdad es que los seres humanos, en el mismo instante
que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese mismo instante, inmediatamente, se produjo en los seres humanos la muerte. Pero entonces tenemos que explicar cómo así la muerte, ¿verdad? Porque cuando vemos, insisto, el relato, los seres humanos a Adán no le dio un paro cardíaco, ¿cierto? A Eva no le cayó un rayo ¡push! Y quedó pulverizada. Entonces, ¿en qué manera se produjo la muerte en este contexto o en esta historia que nosotros estamos viendo aquí? Bueno, lo primero que necesitamos hacer para aclarar esto es recordar que en la Biblia la muerte no se refiere solamente al hecho de que vayamos al ataúd, ¿cierto? A que volvamos a ser polvo de la tierra, como lo dice también en Génesis capítulo 3. Polvo eres y en polvo te convertirás. Sino que el término muerte en la Biblia habla de una separación de la fuente de la vida que es nuestro Dios. Y un ejemplo muy sencillo de eso es la naturaleza. Si nosotros tomamos una ramita de un árbol o una flor de un árbol, cuando nosotros arrancamos esa ramita de su árbol, ¿podríamos decir que esa rama está viva o está muerta? ¿Qué podríamos decir? Está muerta, ¿cierto? Pero alguien dirá, bueno, pero yo la veo todavía viva. Se ve verdecita, sus hojitas todavía están así como lindas. Su tallito se ve del color natural que tiene, pero la muerte se ha producido en esa ramita que yo he arrancado. ¿Por qué? Porque ya la vida de ese árbol no está fluyendo a través de esa rama. Como lo que el Señor Jesucristo decía más adelante en Juan capítulo 15 acerca de permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, una rama que está desgajada, que está arrancada del árbol, no tiene vida. Pero nosotros que hemos sido injertados en el árbol que es Cristo, la vid que es Cristo, tenemos vida por medio de él. La vida de Cristo fluye a través de cada uno de nosotros. Entonces la muerte se produjo inmediatamente. Recordemos que la muerte no se refiere a la no existencia, o la muerte tampoco se refiere a la extinción del ser o a la aniquilación del alma, como si nuestro alma dejara de existir o desapareciera simplemente. Muerte en la Biblia hace referencia a la separación de la vida y a las consecuencias que esa separación trae en aquello que está muerto. Así que los seres humanos sí murieron en ese instante. Murieron la Biblia nos habla de muerte en tres sentidos principales. La primera de todas las muertes es la muerte espiritual, ¿cierto? ¿Qué es la muerte espiritual? Recordemos que nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios como seres materiales, físicos, pero también hay una realidad espiritual en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él tomó del polvo de la tierra y con eso hizo al hombre, esa parte física del ser humano, y luego sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces somos carne, pero también somos espíritu. La muerte espiritual tiene que ver con la separación de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestra relación con nuestro Dios y Creador. En el momento que eso sucede, se produce inmediatamente la muerte espiritual. Nosotros hoy en día podemos ver tantos seres humanos caminando por este mundo, deambulando por este mundo, desarrollando las actividades que normalmente desarrollan los seres humanos en este mundo. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que si esas personas no tienen una relación vital con Dios, están muertos espiritualmente, están muertos en sus delitos y pecados. Y es necesario que Dios les dé vida, como lo ha hecho con cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la primera de las muertes es la muerte espiritual. La siguiente muerte es la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Es la visible, la que todos nosotros podemos identificar fácilmente, ¿cierto? Cuando el ser humano va a la tumba y la sentencia de la palabra de Dios se cumple. Vuelves al polvo porque de él fuiste tomado. Y el tercer aspecto de la muerte que encontramos en la Biblia es la muerte eterna.
¿Qué es la muerte eterna? Es, como dijimos, que la muerte es separación, y no estamos hablando de dejar de existir o la aniquilación del ser ni ninguna de estas cosas. La muerte eterna es una separación eterna de Dios en un lugar de tormento al cual la Biblia llama infierno, lago de fuego, ¿verdad? Es la separación eterna de nuestro Dios. Ahora, en este pasaje que nosotros estamos considerando, podemos ver con absoluta claridad la muerte espiritual de los seres humanos. Podemos ver algunos indicios de la muerte física de los seres humanos. Y la muerte eterna, podríamos decir que no está 100% clarificada o representada aquí en este pasaje, pero que a través, en el transcurso del desarrollo de la enseñanza bíblica, podemos encontrar más adelante muchos textos que nos hablan acerca de esto. Así que vamos a enfocarnos principalmente el día de hoy en ver cómo se ve manifestada la muerte espiritual de los seres humanos aquí en este pasaje y algunos aspectos de la muerte física que también podemos encontrar. ¿Cómo encontramos nosotros entonces la muerte espiritual aquí? Vamos a empezar a leer algunos textos de la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 7. Esto es inmediatamente después que los seres humanos comieron del fruto del árbol, dice la palabra del Señor, y la palabra entonces nos da a entender eso, que es una consecuencia inmediata de lo que sucedió previamente. Comieron del árbol, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo vemos la muerte espiritual aquí? Lo primero es, sus ojos fueron abiertos y notaron su desnudez. La palabra ojos abiertos hace referencia a que ellos entendieron, se dieron cuenta de algo, se percataron de algo de lo cual antes no eran conscientes. La expresión abrir los ojos no es necesariamente una expresión mala. En la palabra de Dios se puede usar en un sentido positivo, en un sentido negativo. Por ejemplo, en el Salmo 119 dice la palabra del Señor, abre mis ojos. Es una oración, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una petición para que Dios dé entendimiento, sabiduría y comprensión al hombre, para que el hombre pueda discernir y comprender las verdades profundas de la palabra del Señor. Y en ese sentido, cada uno de los que estamos aquí presentes necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que podamos apreciar la belleza de la ley de nuestro Dios. Nuestros ojos humanos, debido al pecado, debido a la influencia negativa de Satanás, como también enseñábamos la semana pasada, el mundo entero está bajo el maligno, los seres humanos están cegados por la mentira del adversario. Los seres humanos entonces necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos apreciar su verdad, para que podamos comprender lo que Dios ha preparado para nosotros, para que podamos entender la obra de Cristo y cómo la obra de Cristo trae salvación a nuestras vidas. Pero en el contexto en el cual estamos hablando ahora, en el contexto de Génesis capítulo 3, abrir los ojos no es algo positivo. Abrir los ojos hace referencia a algo negativo. Sus ojos se abrieron al mal, ¿cierto? Para conocer lo que era malo, para entender y discernir lo que era malo, para descubrir aquello que no era conforme a la voluntad de Dios, para reconocer ahora en una forma negativa su desnudez. Anteriormente habíamos dicho que el hecho de que el hombre y la mujer estuvieran desnudos y no se avergonzaban el uno del otro mostraba la armonía espiritual que había en el hombre. El hombre tenía una relación correcta con Dios. Cuando el hombre recibió a su esposa, manifestó aceptación. Vio a su esposa y dijo, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Tú eres varona porque fuiste tomada del varón. Y Adán recibió a su mujer sin quejas, sin murmuraciones, sin culpabilidades, sin vergüenzas, sin ninguna de estas cosas. Pero ahora que la maldad ha penetrado en su corazón, en su mente, Adán ve su desnudez como algo malo, como algo negativo. Y de la misma manera su esposa ve la desnudez como algo malo
o negativo. Esto muestra, mis hermanos, claramente que algo se quebrantó y se rompió en ese momento en el corazón de los seres humanos. Ya algo no era como antes. Por eso podemos decir con claridad que la muerte espiritual se produjo en los seres humanos en ese instante que ellos desobedecieron al Creador. El pecado, mis hermanos, ensucia nuestras conciencias. Uno de los efectos del pecado es que el pecado ensucia nuestras conciencias. Yo creo que muchas veces nosotros no somos más cuidadosos con el pecado porque no nos damos cuenta rápidamente de los efectos destructivos que tiene el pecado en nuestra vida. Yo a veces utilizo este ejemplo. Si cada vez que yo pecara me saliera una verruga en algún lugar de mi cara, por ejemplo, si yo digo así como Pinocho, ¿cierto? Que Pinocho mentía y se le crecía la nariz. Y todo el mundo podía saberlo por esa razón. Pero si cuando nosotros pecáramos nos saliera una verruga aquí, una verruga fea en la cara, ¿cierto? Hago yo algo indigno y una verruga aquí. Hago una cosa contraria a la voluntad de Dios, otra verruga acá. Desobedezco a mis padres, otra verruga acá. A lo mejor sí, tendríamos el rostro desfigurado, ¿verdad? Pero si de pronto nosotros viéramos los efectos del pecado en esa manera inmediata, a lo mejor nos daríamos cuenta de lo destructivo y lo peligroso que es el pecado. Pero saben, mis hermanos, como no sucede de esa manera, como no somos plenamente conscientes de lo que eso pasa en nuestro interior, el pecado ensucia nuestras conciencias, mancha nuestra vida, pero como no somos siempre plenamente conscientes de eso, porque muchas veces no tenemos cuidado de nuestra vida interior, de nuestra intimidad con Dios, entonces seguimos pecando como si no fuera a pasar absolutamente nada. Pero mis hermanos, el pecado mancha, daña, ensucia nuestra mente, nuestra vida, nuestras conciencias, y eso cambia la manera que vivimos, la manera que vemos a otras personas también. En alguna ocasión escuchaba una historia de un predicador que mostraba cómo el pecado mancha las conciencias de las personas. Y la historia básicamente era de dos niños que estaban jugando el uno con el otro. Uno de los niños tenía una bolsa de canicas y la niña tenía unos muñequitos con los que estaba jugando. Entonces a ellos se les ocurrió una idea y uno de ellos dijo: hagamos lo siguiente, yo te doy todas mis canicas y tú me das todos tus juguetes. Y después de pensarlo por un momento, dijeron, sí, está bien, vamos a hacer el trato. Así que el niño, mientras la niña no se daba cuenta, sacó algunas de sus canicas de la bolsa y se las entregó. Y ella le entregó todos sus muñequitos, todos sus juguetes. Pero luego ese niño fue a su casa y estuvo toda la noche sin dormir. Y pensaba, ¿en realidad ella me habrá entregado todos sus juguetes? ¿En realidad me los habrá entregado? ¿Cuál es el punto de esta historia? Que la niña sí lo había hecho. Había entregado todos sus juguetes. Pero él no podía descansar. Porque pensaba, ¿me habrá ella en verdad entregado todos sus juguetes? ¿Entendemos cuál es el punto? La conciencia. Porque él lo hizo de esa manera. Ahora ya no puede confiar en la otra persona porque va a pensar que esa persona va a hacer lo mismo con ella, ¿cierto? El pecado daña nuestras conciencias, el pecado mancha nuestras relaciones, mis hermanos, en niveles que no nos imaginamos. Y nosotros seguimos jugando con el pecado como si nada pasara. Y seguimos practicando el pecado como si nada pasara. Mis hermanos, yo quiero que me entiendan bien, ¿cierto? La persona que les está hablando también es un pecador, ¿cierto? A ver, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Darje, no me vayas a... ¿Cierto? Los que estamos aquí presentes, ustedes son pecadores, pero yo también, yo también soy pecador. Así que les habla un pecador, ¿cierto?
salvado y rescatado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, el pecado mancha nuestra vida. El pecado no es algo con lo cual nosotros debamos jugar. El pecado no es algo a lo cual nosotros los creyentes deberíamos acostumbrarnos. El pecado tiene consecuencias y consecuencias destructivas para la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, la primera evidencia de que hay muerte espiritual es que sus ojos se abrieron, notaron su desnudez e inmediatamente intentaron resolver este asunto basándose en su sabiduría. Vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos también. La segunda cosa que nos muestra que hubo muerte espiritual, dice que los seres humanos se escondieron de Dios. Nos dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál es la segunda evidencia de esta muerte espiritual? Que los seres humanos se escondieron de su Creador. Algo interesante aquí que podemos notar es esta expresión de que ellos escucharon la voz del Señor paseándose por el huerto al aire del día. Esta frase que a veces nosotros podemos pasar de una forma como rápida, nos da a entender o nos comunica el hecho de que mientras los seres humanos estuvieron en el jardín del Edén, tuvieron comunión con el Creador. Da la impresión, por la forma como está escrito, que Dios venía para pasar tiempo con los seres humanos mientras estaban allí en el jardín, conversaba con ellos. No debemos pensar que lo único que Dios le dijo a los seres humanos fue si comes del árbol te morirás, y luego Dios se desapareció de la escena, sino que Dios venía para compartir, para conversar, para tener comunión con los seres humanos mientras ellos estaban allí en el huerto del Edén. Sin embargo, debido al pecado, lo que antes pudo haber sido un encuentro agradable y gozoso para el corazón de los seres humanos, ahora es un encuentro intimidante. Ellos escuchan la voz del Señor como la habían escuchado probablemente muchas veces, y en lugar de correr a la presencia de Dios, los seres humanos corren en la dirección opuesta, a esconderse de el Creador. Probablemente la razón de esto es que hay el sentido de culpa en sus mentes. Saben que han hecho algo que va en contra de la voluntad de su Creador. Saben que han desobedecido la orden clara y expresa que el Creador había indicado en su momento, y esto provoca en el corazón de ellos miedo. Y esa sería la tercera cosa que nos muestra que hay muerte espiritual, que el hombre tuvo miedo. Nos dicen los versículos 9 al 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí claramente la palabra del Señor nos muestra que el hombre ahora experimenta miedo, que antes en realidad era una libertad gozosa para aproximarse a la presencia del Creador. Pero su conciencia le acusa, siente miedo. Recuerda la palabra que dice, el día que comieres de él ciertamente morirás. Y es probable que en su mente la idea del castigo de Dios esté presente, razón por la cual ellos deciden esconderse. Otra de las consecuencias o de las formas en que podemos ver la muerte espiritual de los seres humanos es en la transferencia de la culpa y en la autojustificación. Versículos 11 y 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí podemos ver que Dios viene a buscar al hombre. ¿Cuál sería la razón por la que Dios se aproxima al hombre para buscarlo? Dios quiere amar a esta criatura, incluso en medio de su pecado. Dios quiere mostrar amor al ser humano. Sin embargo, el ser humano se esconde del Creador. Y de alguna manera esa va a ser la historia de la humanidad a partir de ahora. Dios se acerca al ser humano para restaurarle, para buscarle.
y el ser humano corre del Creador. Y el Señor, hasta cierto punto, podríamos decir, le persigue, ¿cierto? Hasta en los rincones más profundos de la miseria humana, Dios va para recoger de allí a las criaturas que Él ha hecho a su imagen y semejanza, y que ahora están contaminadas por el pecado. Pero el ser humano sigue corriendo y alejándose de su Creador. Y sigue en esa misma actitud de transferencia de la culpa. ¿Qué es lo que el hombre dice aquí en este contexto? ¿Qué era lo que debía hacer? O sea, simplemente, ¿qué era lo que el hombre debía hacer? Padre, perdóname, ¿cierto? Lo siento, te confieso mi falta. ¿Ya? O sea, no va a encontrar el hombre en Dios un Dios perdonador, lleno de misericordia y de gracia. Por supuesto, esa es toda la historia de la Biblia. Dios mostrando gracia, favor, misericordia a los pecadores. Pero en lugar de eso encontramos a Adán transfiriendo la culpa, autojustificándose y no asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Pensando que de alguna manera quizá, si él no es tan culpable como en verdad lo es, las consecuencias no van a ser tan firmes como en verdad lo son. Cuando Dios le pregunta al hombre si ha comido del árbol, entonces el hombre le dice, la mujer que tú me diste. Y aquí podemos ver otras dos cosas. El hombre, primero, no reconoce su propia falta. El hombre culpa a la mujer. La mujer me dio a comer del árbol. Y la pregunta es, ¿y tú no podías decirle que no? ¿Cierto? ¿Qué hace Eva? ¿Cierto? Bote eso, no coma de ese árbol, ¿verdad? ¿No podías decirle que no? Adán, ¿no podías decirle que no? Por supuesto que podía. Por supuesto que podía decirle que no, pero Adán no admite, yo no hice mi papel, no cumplí mi función, no hice lo que debería hacer en ese momento. No, fue la mujer que tú me diste por compañera. Además de acusar a la mujer, también culpa a Dios, porque fuiste tú, esa fue tu idea. Tú me diste a esta mujer como compañera. Tú dijiste que era mi ayuda idónea y mira lo que me ha metido, ¿cierto? Mira en el lío en el que estoy. Por supuesto, mis hermanos, estoy parafraseando. Ustedes pueden leer el texto tal como está ahí. Yo estoy parafraseando un poco lo que el texto dice, ¿verdad? Tú, Señor, me diste a esta mujer. Tú fuiste el que me diste a esta mujer. Crear a esta criatura fue tu idea. Y mira cómo están las cosas en este momento. Entonces el hombre transfiere la culpa a Dios y transfiere la culpa a la mujer. Dos textos de la palabra de Dios que son importantes recordar aquí. El primero de ellos, Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, no le irá bien, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el segundo texto también de Proverbios, capítulo 19, versículo 3 nos dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. En otras palabras, podríamos decir, la necedad del hombre tuerce su camino. La tontera del hombre tuerce su camino. Pero luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19, 3. No sé cuántas veces lo he visto. Tomamos malas decisiones, hacemos cosas que son contrarias a la voluntad del Señor y luego, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? ¿Por qué me haces esto? Si yo soy tan bueno. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así que, mis hermanos, todo esto que hemos mencionado nos muestra que hubo muerte. El día que comieres del árbol ciertamente morirás. El hombre sí murió. Su relación con Dios se quebrantó. Su relación de vida, su comunión de vida con Dios se rompió y la muerte entró en el ser humano y por consecuencia en todo hombre que es descendiente de Adán.
Ahora, la muerte física, que es la que vamos a ver a continuación, eventualmente se iba a producir en ellos, por supuesto. La muerte física llegó para Adán 930 años después. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 5. Y vivió a Adán 930 años y murió. La muerte física iba a llegar. La palabra de Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte física sí llegaría como consecuencia del pecado. Pero en este momento, en el jardín del Edén, Dios está mostrando gracia a los seres humanos y brindando una oportunidad para que haya una restauración, una reconciliación de los seres humanos con el Creador. Dios no quiso simplemente desechar a esta criatura con la cual Dios tenía grandes propósitos. Dios no quiso simplemente como decir, estos me traicionaron, estos seres humanos, ahora voy a borrarlos de la existencia y voy a hacer alguna otra cosa diferente. No, Dios quiso rescatar y restaurar y mostrar su gracia, su amor, su misericordia a estas criaturas que habían pecado contra Él. Veamos entonces cuáles son algunas de estas consecuencias físicas en el texto. Las consecuencias físicas empiezan con la serpiente. Dice el pasaje que la serpiente iba ahora a arrastrarse sobre su pecho y comería polvo todos los días de su vida. Dice el versículo 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí podemos ver, mis hermanos, lo que mencionábamos la semana pasada en referencia a Satanás, a la serpiente, que en algunos textos encontramos una especie de doble referencia. Cuando leímos Ezequiel decía el rey de Tiro y luego veíamos que estaba hablando de alguien que no era el rey de Tiro, ¿verdad? Estaba hablando de el diablo. Vimos también en Isaías capítulo 14 que se menciona al rey de Babilonia, pero en realidad cuando miramos las descripciones que encontramos ahí nos damos cuenta de que está hablando de alguien más que está detrás del rey de Babilonia. Aquí también el texto nos habla de la serpiente, un animal del jardín. Sin embargo, cuando leemos lo que se está describiendo aquí, nos damos cuenta rápidamente de que también está hablando acerca de, no la serpiente como el animal común y corriente, sino que está hablando acerca de Satanás. Y pondré enemistad, versículo 15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En un momento voy a volver a ese texto. Siguen las consecuencias del pecado. Ahora consecuencias físicas, consecuencias que nos muestran que también esa parte material de los seres humanos fue afectada por la desobediencia allí en el jardín del Edén. ¿Qué consecuencias físicas experimentaron o experimentarían a partir de ese momento los seres humanos? En el caso de la mujer, dice la palabra de Dios que ella experimentaría fuertes dolores en sus preñeces, es decir, en sus embarazos, mucho dolor al dar a luz, en los partos, y también que el señorío de su marido sería sobre ella. Esto no era... Bueno, vamos a leerlo primero. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y nosotros podemos ver esto en la historia, ¿verdad? Eso no fue el plan y el propósito de Dios desde el principio. Pero ahora que la relación con Dios está tan afectada y que los seres humanos han independizado su voluntad de la voluntad del Creador, van a pasar muchas cosas que están fuera del deseo de Dios para su creación. ¿Qué va a pasar en la relación entre hombres y mujeres? Va a haber una competencia de poder, ¿cierto? La mujer va a querer dominar a su marido, va a querer controlar a su marido, pero el marido físicamente es más fuerte y se va a enseñorear de ella. Y más adelantito lo vamos a ver incluso en
un hombre llamado Lamec, que tomó la brillante decisión de tomar 2 esposas para sí, ¿cierto? Como que tomaba esposas como si fueran sus trofeos. Y les dice a ellas: ustedes son mis esposas, escuchen mi voz, y yo soy un hombre con un corazón lleno de venganza, ¿verdad? Entonces, ese despropósito no era el plan de Dios, pero se arraiga en la mente del ser humano a partir de la desobediencia del ser humano en el jardín de el Edén. Dice entonces la palabra de Dios que la mujer tendría fuertes dolores en sus preñeces, mucho dolor en sus partos, y también que el varón iba a ejercer dominio sobre ella. Y un dominio que hemos visto a través de la historia no es un buen dominio. De ahí surgen todos esos conceptos distorsionados del machismo y el feminismo y todos esos ismos que los seres humanos han creado, distorsionando el propósito original de nuestro Creador. Las consecuencias también vendrían para la mujer, para el varón, perdón. En cuanto al varón, encontramos que la tierra sería maldita por su causa. Dios le dijo a Adán: tú vas a ser señor de la creación. Debido ahora a tu desobediencia, toda la creación se va a ver trastornada por lo que tú hiciste, por tu causa. Fíjense lo interesante, aquí claramente el Señor muestra que fue por su causa. Dice el pasaje, leámoslo. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maridos, mucho cuidado con obedecer. No, mentira. Hay que obedecer a la voz de nuestras esposas, sí. La palabra de Dios también nos enseña eso, ¿verdad? En algunos... ¿Cómo? En algunos contextos depende, simplemente depende de cuál es el consejo de la esposa, ¿no? Pero en este caso iba en contra de la voluntad del Creador. Entonces, por lo tanto, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra, y ahí claramente lo dice la palabra, por tu causa. Así que Dios tiene que sacudir al varón y recordarle que confrontarle, ¿cierto? Es por tu desobediencia que esta maldición viene sobre toda la tierra. No fue mi mujer, fuiste tú, Señor, el que me diste a esta compañera. Dios tiene que recordar al varón: maldita será la tierra por tu causa, debido a lo que tú hiciste. Entonces, esos son efectos físicos. Toda la tierra se ve trastornada por la decisión de los seres humanos. Maldita la tierra por tu causa. También sigue diciendo el texto que la tierra produciría cardos y espinos, y que el trabajo de la tierra iba a ser pesado, cargoso para los seres humanos. No que el trabajo es algo malo, eso ya también lo dejamos claro cuando hablamos de la creación. Dios creó el trabajo y el trabajo refleja al Creador, porque el Creador también trabaja y es creativo, ¿cierto? Y trabajó 6 días y descansó en el 7º día. Pero ahora, como la tierra está bajo los efectos del pecado que tú cometiste, Adán, entonces ahora la tierra no te va a dar toda su fuerza y con dolor comerás de ella hasta el día que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado. Lo dice así tal cual la palabra de Dios. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor. El 19. Sí. Ok, solo que no había leído la partecita de antes, gracias. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 930 años, Adán, ¿cierto? 930 años. Todos los días de tu vida comerás de la tierra con dolor. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Qué triste consecuencia, mis hermanos, para los seres humanos, que después de haber sido criaturas elevadas por Dios, de una posición tan humilde e insignificante, recuerden que decíamos que Dios tomó al hombre del polvo
¿cierto? De lo más bajo, y luego le dijo, tú eres mi imagen y semejanza. De esa posición de honor tan privilegiada que Dios concedió al hombre, ahora el hombre, bajo esta sentencia, debe volver a su humillación, ¿cierto? Al polvo de la tierra del cual fuiste tomado, y con dolor trabajarás y comerás del pan todos los días de tu vida. Muy bien. A pesar de todo este panorama triste que podríamos mencionar dentro de este pasaje, nosotros encontramos dos maneras en este texto en las cuales podemos ver la gracia inagotable de nuestro Dios para con nosotros. Dos formas en las cuales Dios nos muestra y nos revela ese amor tan especial que Dios tiene por estas criaturas. Insisto en algo, Dios pudo simplemente habernos desechado, ¿cierto? Eso lo hacemos a veces nosotros los seres humanos. Cuando ya algo no nos sirve, lo tiramos, ¿cierto? Y lo desechamos. Dios pudo haber desechado a la humanidad. Dios pudo haber dejado a la humanidad a su suerte, para que viviera los efectos dolorosos de la decisión que los seres humanos tomaron en aquel momento. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de gracia, de bondad y de misericordia. Y le muestra esta gracia al hombre en dos maneras principales. La primera de estas formas en que Dios muestra su gracia es que Dios le da al hombre una promesa, la promesa de un vencedor. En el mismo momento de la traición, Dios le da a los seres humanos la promesa de un vencedor. Es lo que leíamos en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando la palabra dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esta promesa, bueno, en alguna medida es una sentencia para la serpiente, ¿cierto? La serpiente le dice, te vas a arrastrar, comerás del polvo, pero finalmente dice, alguien te aplastará la cabeza. Es una sentencia definitiva para la serpiente. La serpiente astuta, todavía hasta el tiempo presente, nos dice la palabra del Señor que gobierna sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Leíamos también que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que sigue ejerciendo su influencia en los corazones de los seres humanos que no han puesto su confianza en el Salvador. Sin embargo, también es cierto que encontramos una promesa en la palabra de Dios de que alguien iba a vencer a la serpiente y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién sería esta persona o este ser que iba a aplastar la cabeza de la serpiente? Bueno, nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Porque conocemos el Nuevo Testamento y lo hemos estudiado, pero tratando de ponernos un poquito en el lugar o en el contexto histórico del Jardín del Edén, ¿qué podría sugerir esta promesa? Que es como un lenguaje un poco extraño, ¿cierto? Cuando Adán y Eva por primera vez escucharon estas palabras, ¿qué podrían haber producido en el corazón de ellos en ese momento inicial? Pienso que número uno, esperanza. Esperanza en que esto que ha sucedido no va a ser algo definitivo. Dios quiere restaurarnos, ¿cierto? Dios quiere rescatarnos a nosotros los seres humanos. Dios quiere poner al ser humano nuevamente en el camino de su voluntad para que cumpla el propósito perfecto por el cual Dios le creó. Y por eso Dios hace este anuncio. Este anuncio tiene varios elementos. Primero, establece que hay una enemistad, dice aquí, entre la mujer y entre... vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Pero también nos dice, bueno, enemistad que se produjo allí en el Jardín del Edén, ¿cierto? Porque la mujer reconoció, la serpiente me engañó, ¿cierto? Y yo comí del árbol. Pero también dice que hay una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente ¿qué? De la mujer. ¿Qué significa la palabra simiente? Significa descendencia o significa hijo, ¿cierto? O sea que la mujer tendrá un hijo, ¿cierto?
o hijos. En este momento no está absolutamente definido el concepto allí, uno o muchos. Habla de descendencia. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, como digo, que esto se refiere a una persona, ¿cierto? Una persona particular, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero pensando insisto en esto, veo que la mujer podría tener esperanza a través de esta palabra de que habría redención, salvación para ella y para su linaje, para la descendencia de la mujer. Pero también nos dice esta promesa que mientras la cabeza de la serpiente es aplastada, a su vez también la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, ¿cierto? La va a herir en el talón. Quiero dejarlo hasta ahí, lo vamos a mirar más adelante con el favor de Dios, vamos a volver a esta promesa, pero en este momento quiero que pensemos en la gracia de Dios, en la esperanza que estas palabras comunican. Va a haber una solución. Un descendiente o una descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente engañosa. Hay victoria, va a haber victoria. El mundo está bajo el maligno, pero yo voy a traer victoria sobre esa condición. Y la última, mis hermanos, la última cosa que nos muestra la gracia infinita de nuestro Dios en este pasaje es la provisión de vestiduras que Dios hace para los seres humanos. Pero vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Porque veo que estoy ya sobre el tiempo. Vamos a dejar la provisión de vestiduras para la próxima semana, ¿cierto? Y lo vamos a considerar junto con el tema que sigue. Pero, ¿qué quiero dejar como conclusiones el día de hoy para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las conclusiones de este tema para el día de hoy? Primeramente, mis hermanos, que el pecado no es un juego. El pecado trae muerte. Muerte es separación de Dios, separación de la fuente de vida que es Dios, y con la muerte vienen consecuencias lamentables para nuestra vida. Así que no juguemos con el pecado, mis hermanos. Si Dios nos ha dicho algo, creamos en la palabra del Señor y obedezcamos la palabra del Señor. El pecado no es un juego. ¿Puede alguien tener fuego en su pecho sin que sus vestidos ardan, dice la palabra de Dios? No, el pecado trae muerte y destrucción a nuestra vida. La segunda cosa que aprendemos es que las consecuencias del pecado afectan nuestra vida y la vida de otros también. Las consecuencias del pecado de Adán, ¿a quiénes han afectado? A toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así todos pecaron, ¿cierto? Entonces, el pecado trae consecuencias para todos, para absolutamente todos. No solamente nos afecta a nosotros de manera individual. Yo podría decir, el pecado es mi asunto, es mi problema, pero no es así. Mi pecado trae consecuencias para otras personas. El borracho que va en un carro a toda velocidad está pecando, pero luego va y atropella a una persona y ha afectado la vida de esa persona y a toda su familia. El pecado no solamente nos afecta a nosotros, trae consecuencias para la vida de otras personas. Y finalmente, mis hermanos, la tercera y más importante conclusión es que nuestro Dios nos ama a todos nosotros con un amor inagotable. En el mismo momento de la traición, Dios viene a los seres humanos y los busca para restaurarles. Dios viene para mostrarles que Él todavía tiene un plan con sus vidas. Dios no quitó las consecuencias, ¿cierto? Ahí están las consecuencias. Las consecuencias estaban ahí. Dios no dijo, no va a pasar nada de lo que dije que iba a pasar. El día que comas del árbol ciertamente morirás. Y el ser humano murió. El pecado no desaparece mágicamente. Las consecuencias estaban allí. Pero Dios había venido para decirle a los seres humanos, aún te amo y quiero restaurarte. Y te prometo que voy a enviar una solución para el problema de tu pecado. La serpiente no va a tener dominio para siempre.
Un día la serpiente va a ser aplastada, su cabeza va a ser aplastada y su poder destruido. Y yo voy a traer victoria y redención para ti. Yo te amo y voy a hacer todas estas cosas. Así que en lugar de correr lejos de Dios, corramos más bien a refugiarnos en su amor, que siempre está listo para recibirnos a cada uno de nosotros.